Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal del Estanque Goldfish. En este video te voy a mostrar un caso muy curioso que pasó aquí en mi estanque. Y es que mira, todos estamos buscando normalmente tener un goldfish que sea fuera de lo común. Y para esto buscamos peces que sean de tipo oranda. Son estos peces que tienen desarrollado mucho esta parte de aquí del capuchón de su cabeza. Aquí yo en mi estanque tengo 3 de este tipo. Pero cuando nosotros queremos comprar uno de este tipo, normalmente son muy grandes y son muy caros. Pero aquí en este video yo te voy a mostrar cómo uno de mis peces que compré por muy poquito dinero, poco a poco empezó a desarrollar esta característica aquí en su cabecita. Te voy a mostrar un antes y un después. De hecho, este pez lo hemos venido mostrando en los videos desde hace un buen tiempo. Y te voy a explicar cómo y por qué ocurrió esto y cómo puedes hacer que a tus peces les pase lo mismo. Entonces vámonos para el estanque. Estamos aquí en el estanque y vamos a mostrarle a un pez que pasó por una transformación dramática. Vamos a buscarlo, anda por este lado. Agarré 2 peces de un solo. Este es el pez que les quiero mostrar. Miren nada más qué bonita forma tiene. Tiene la aleta de 2 colores. Tiene la cabecita desarrollada. Incluso los cachetitos ya casi le están tapando el ojo. Ahí mírenlo de frente. Y ahora les voy a mostrar con un video cómo llegó este pez aquí al estanque. Y este pequeño cometa, que es un pez japonés muy común, pero tiene doble cola, así que está muy bonito. Ahí se ve en comparación con el oranda. Se ven muy bien los dos, se ven en muy buen estado de salud. Les está gustando vivir en el estanque. El cometa ahí está. Vas de vuelta al estanque, amigo. Ahí anda el pez, mírenlo nada más. Bueno, ¿cómo pasó esta transformación? Cuando yo compré este pez, lo compré en el mercado, ni siquiera en un mercado de mascotas, pues era un cuate que ahí andaba vendiendo peces, tenía varias bolsitas y me vendió 3 goldfish. Creo que me habrán costado como $0.50, algo así. Fue una cosa bien barata, ¿no? Que este cuate andaba vendiendo peces. Y pues sí, yo los traje aquí, los eché al estanque. Y poco a poco con el tiempo, como viste en el video, es el mismo pez. Y con el tiempo se empezó a desarrollar así. Bueno, aquí nosotros podemos aprender algo. Y es que muchos peces de descarte se descartan precisamente porque los goldfish no manifiestan sus características hasta dentro de bastante tiempo. Es por eso que son tan caros. Este pez, así como está ya desarrollado y con los colores que tiene, en una tienda de mascotas ya puede costar pues bastante caro. La única diferencia o desventaja que tendría con respecto a su forma es el hecho que su cola, aunque es doble, no está bien dividida como estos otros. Por ejemplo, aquí anda un telescopio que tiene la cola bien como una mariposa. Ahí anda, mírenlo. Y nuestro goldfish pues tiene la cola, aunque es doble, la tiene muy unida. Pero fuera de eso, pues ya sería bastante caro en una tienda de mascotas de por aquí, de por mi ciudad. Por lo que les digo, los peces de descarte pues se ven comunes cuando son chiquitos, pero obviamente conforme van creciendo pues van desarrollando características interesantes. Entonces este pececito así pasó, traía la genética de oranda y en un buen estanque con buenas condiciones y buena alimentación. Si no has visto qué es lo que les doy de comer a mis peces, te lo dejo aquí en una tarjetita. Con esa alimentación y en un buen espacio, pues se pueden desarrollar de manera interesante. Lo cual no resulta en un buen negocio para las tiendas de mascotas, porque ellos tendrían
que mantener estos peces durante bastante tiempo y pues ya no resulta rentable, ¿verdad? Esperar a que todos se desarrollen de una manera interesante. Entonces, los que de pequeños se ven más bonitos, pues son los que guardan, y los demás los descartan y los venden como alimento para tortugas o como alimento vivo, o así, los rematan, ¿verdad? Los rematan por, pues no sé si por cantidad o cómo, pero el chiste es que los venden muy baratos. Y si tú de pronto ves a alguien vendiendo pececillos goldfish así muy baratos, pues no, tú no los descartes tampoco tan rápido, porque mira, pueden desarrollarse de una manera interesante, como le ocurrió a este goldfish, que cuando llegó pues parecía de lo más común y se terminó convirtiendo en un goldfish oranda. Vamos a hacer una pausa porque ha llegado alguien aquí y les quiere decir algo. Travis. Entonces, con buenas condiciones, con un buen espacio para que se desarrollen, pues cualquier pez que de pequeño puede ser muy común, se puede convertir en un buen espécimen de goldfish. ¿Por qué necesitamos tanto espacio de agua? Te lo explico aquí en este video. Ve a echarle un ojo. Miren esa tarjetita. Y como te decía, si tú de pronto ves por allí peces muy baratos y de verdad te gustan los peces, pues no los descartes. Te puedes llevar una sorpresa después de algún tiempo, e incluso haber conseguido un pez legendario por muy poco dinero. Eso es todo en esta ocasión. Si el contenido de este canal te gusta, por favor suscríbete, déjame tus dudas y tus comentarios, comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales. Nos vemos la próxima.